Iniciar. Ya listo, profe. Perfecto. No, tranquilo, ni más faltaba. Entonces, muchachos, esta fue una conferencia que es en el marco del SP Latin American Student Symposium y fui invitado por, en este caso, la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo, capítulo estudiantil de la Escuela Politécnica del Litoral en Guayaquil, Ecuador. Bueno, ¿cuál es la agenda del día de hoy? Inicialmente vamos a hablar acerca de la introducción para que nosotros tengamos algunos conceptos importantes. Posteriormente hablemos un poco de las energías renovables y cómo nosotros podemos inserir las energías renovables en la industria del petróleo y gas. Vamos a tener un caso de estudio y finalmente vamos a tener unas consideraciones finales. Inicialmente, quiero comentarles que es importante que nosotros tengamos la inserción de energías renovables en procesos de la industria del petróleo, básicamente por dos razones. La primera, porque para nadie es un secreto que la industria de los hidrocarburos es una de las industrias que más contamina en el mundo. Además, necesitamos tener un relacionamiento con la comunidad que sea adecuado y por esto pues se han creado iniciativas a nivel mundial para poder reemplazar ciertos procesos. Es por esto que más o menos hacia el año 2019 se creó la iniciativa global de el cambio climático o combate al cambio climático por las compañías de petróleo y gas, en donde básicamente el objetivo fundamental es que las empresas se unen para poder discutir cuáles son esas iniciativas para poder disminuir la emisión de CO2 equivalente. Básicamente, nosotros cuando vamos a hablar de contaminación, cuando nosotros vamos a hablar acerca de emisiones de gases de efecto estufa, nosotros hacemos el conteo en gramos equivalentes de CO2. ¿Ok? Entonces nosotros podemos hacer una conversión de barriles de petróleo, podemos hacer una conversión de igual manera de BTUs de gas, etcétera, para poder determinar cuál es efectivamente el CO2 equivalente que nosotros vamos a emitir hacia la atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces esta iniciativa climática lo que busca es esto, es que todas las empresas a nivel mundial busquen acciones para disminuir las emisiones de CO2, de esta manera disminuir la huella de carbono, y uno de los puntos fundamentales a los cuales han llegado cada una de las compañías es efectivamente a la inserción de energías renovables en procesos de la industria del petróleo. Empezar a sacar los generadores de energía eléctrica que consumen diésel, por ejemplo, que tienen emisiones fugitivas. ¿Ok? Yo creo que ese es un concepto muy importante para ustedes, inclusive nuevo, ¿no? ¿Qué son las emisiones fugitivas? Bueno, son justamente las emisiones que se generan a través de la fuga de equipos que son diésel, ¿ok? Entonces, aquí nosotros vamos a intentar, a partir de esta iniciativa, empezar a cambiar el esquema de generación de energía eléctrica en la industria de los hidrocarburos, aprovechamiento de otro tipo de energías, también el tema de cogeneración de energía, aprovechando energéticos que se producen en la industria del petróleo. Y esto ha hecho que desde el punto de vista de investigación y de academia surjan trabajos bastante importantes y bastante interesantes enfocados en este sentido. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los miembros que en este momento están trabajando en esta iniciativa? Básicamente Saudi Aramco, British Petroleum, Chevron, CNPC, que es la compañía nacional petrolera china, Eni, italiana, Equinor, ExxonMobil, Occidental, en América Latina, Petrobras es la que está llevando a cabo, digamos, ese liderazgo en cuanto a la inserción de energías renovables en procesos de la industria, Repsol, Shell y Total Energies, en donde es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Todas las empresas, de hecho hoy estaba viendo la noticia acerca de la migración que están teniendo las empresas petroleras. Ya no quieren ser llamadas unas empresas o compañías de petróleo, sino que están haciendo su transición a ser llamadas compañías de energía y a diversificar el portafolio, ¿sí? Entrar, ver a compañías como la francesa Total, que era una de las que más taladros tenía, entrar al mercado de las energías renovables, a la producción de parques eólicos, de igual manera la producción de paneles solares, es algo muy interesante.
Tanto así que la compañía Total desde hace aproximadamente un mes ya no se llama Total, sino que le cambió el nombre a Total Energies, por ejemplo. Entonces, Total Energies ya quiere decir que estoy haciendo un cambio de paradigma, estoy diversificando el portafolio sin dejar de lado la industria de los hidrocarburos y sin dejar de lado, obviamente, la industria del petróleo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, como ingenieros de petróleos o como ingenieros en energías o ingenieros mecánicos, empezar a trabajar en la industria de los hidrocarburos justamente con las energías renovables? Una cosa no quita la otra y ese es el objetivo fundamental de esta charla, de esta conferencia, que el que es ingeniero de petróleos sepa que puede hacer la inserción de energías renovables en procesos de la industria de los hidrocarburos, el que está haciendo doble titulación, que sepa que tiene una sinergia bastante interesante, y el que es únicamente ingeniero en energías, que sepa que tiene una oportunidad también de trabajar en la industria de los hidrocarburos. Y aquí yo hago una pregunta bastante importante, especialmente para los ingenieros de petróleos. ¿El ingeniero de petróleos tiene la competencia para inserir energías renovables en procesos de la industria de los hidrocarburos? Esa es una pregunta que todos tenemos que hacernos. Yo sé que varios de ustedes conocen ingenieros de petróleos egresados del 2019, del 2018, del 2017, que infelizmente no han tenido la posibilidad inclusive de actuar en su área de experticia, nunca han trabajado en la industria de los hidrocarburos, básicamente porque pues nosotros tenemos una saturación del mercado. En Colombia hay varios fenómenos. Uno de los fenómenos que más nos ha golpeado es que infelizmente el trabajo del ingeniero de petróleos lo puede hacer un ingeniero mecánico o un ingeniero civil o un ingeniero químico, y vemos cómo en la industria de los hidrocarburos eso ha sucedido. Otro de los fenómenos bastante fuertes es la inserción de hermanos migrantes, ¿no? Nosotros tenemos hermanos venezolanos que vienen de una industria fuerte, de una industria con compañías energéticas muy fuertes, en donde la situación en el país de procedencia, en este caso Venezuela, hace que entren y se inserten en el mercado laboral con salarios poco competitivos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces una compañía prefiere contratar a una persona con 10, 15 años de experiencia, en donde infelizmente por la situación laboral que tiene en su país, pues puede trabajar perfectamente por lo que cobraría un ingeniero recién egresado. Esto también ha golpeado muchísimo a la industria y está totalmente documentado. Es uno de los puntos que, por ejemplo, el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos está llevando fuertemente a regularizar, y a que los hermanos migrantes, dependiendo del país del cual vengan, pues se regularicen y obviamente tengan sus tarjetas profesionales al día, ¿no? Digamos que ese es un trabajo que el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos está haciendo muy bien. Y pues básicamente también por las fuerzas externas del mercado de oferta y demanda. La industria de los hidrocarburos en Colombia es una industria pequeña y prácticamente pues ya tiene todos los puestos de trabajo ocupados. Por lo tanto, vemos que el ingeniero de petróleos se gradúa y no tiene cómo trabajar. No obstante, aquí empieza una oportunidad de trabajo, y es justamente en la inserción de energías renovables en estos procesos de la industria. ¿Ok? Yo conversaba, por ejemplo, también con el ingeniero Yacine, profesor de la Universidad de América, y con el hombre llegábamos a ciertos consensos que son bastante importantes y que ustedes necesitan saberlos. En este momento, por ejemplo, el inglés ya no es algo determinante, ¿sí? El inglés ya no es algo que sume, es un requisito. Si usted no sabe inglés, muy difícilmente se va a poder unir a una compañía multinacional. Yo no sé si acá hay alguna persona que haya hecho, por ejemplo, entrevistas en Schlumberger, por ejemplo, o inclusive en líneas de Baroid, por ejemplo, en Halliburton. Las entrevistas son en inglés, ¿sí? Entonces ya no es un plus, sino es un requisito. Y lo que está empezando también a ser necesario, indispensable, es la programación. Que ustedes sepan programar en Python, que ustedes sepan Machine Learning, que ustedes sepan, por ejemplo, trabajar con Big Data, ¿de acuerdo? Que ustedes sepan Power BI, por ejemplo. Este tipo de programación hace que ustedes tengan la oportunidad de trabajar en la industria de los hidrocarburos con una nueva tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente el ingeniero de petróleos, yo siempre comento lo siguiente, entiende, antes de ser ingeniero de petróleos es ingeniero, por lo tanto puede trabajar con la industria energética y con la industria, digamos, de las energías renovables.
porque en este caso tiene competencias de trabajo en otras industrias. Si yo le digo al ingeniero de petróleos o a cualquier ingeniero, le hablo de caudal, de pérdida de carga, le hablo de presiones, le hablo de igual manera de principios termodinámicos, cualquier ingeniero va a poder aplicarlo. Y es justamente estos conceptos fundamentales de ingeniería los que se aplican en los procesos de energías renovables y que pueden traerse a la industria de los hidrocarburos para hacer una sinergia bastante importante entre las industrias. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una reflexión para el ingeniero de petróleos o los ingenieros de petróleos que se encuentren acá. Y vamos a hacer una pregunta bastante importante. ¿Por qué inserir energías renovables en la industria? Básicamente, para poder reducir las emisiones de CO2, como lo vimos en el anterior slide, y para tener un aprovechamiento energético. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta a la pregunta de por qué tenemos que inserir este tipo de energías. Y para esto necesitamos definir qué es una energía renovable. Y básicamente una energía renovable es una fuente o recurso natural que se obtiene básicamente de un recurso que se regenera y o que no se agota, es decir, cuyas reservas y disponibilidad es ilimitada, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros sabemos que dependiendo del lugar geográfico en donde estemos, a las 6 de la mañana vamos a tener la radiación del sol y se va a ir a las 5:30 de la tarde, por ejemplo. ¿Sí? De igual manera, la energía del viento, sabemos que tenemos una disposición de energía del viento en algunos sectores del país y en algunos sectores del mundo, por ejemplo. ¿Sí? La energía geotérmica, en donde un yacimiento geotérmico bien gerenciado puede durar aproximadamente toda la vida, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta qué son esas fuentes de energía renovables y que sepamos que son naturalmente sostenibles y que de igual manera tienen una huella ecológica totalmente reducida. Por eso nosotros la utilizamos en la industria de los hidrocarburos. ¿Y qué fuentes de energía no son renovables? Pues tenemos entonces al petróleo, al carbón y al gas natural. ¿De acuerdo? Ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los procesos y las etapas para poder inserir la energía renovable, que ya vimos que era una energía renovable, en la industria del petróleo? Y básicamente hay una metodología dispuesta de 4 pasos. Inicialmente es identificar cuál es la fuente de energía primaria de un campo petrolero. Entonces, en este caso se identifica la fuente primaria de energía en el campo petrolero y se determina si es una energía contaminante. Por ejemplo, los famosos generadores de energía eléctrica a partir de generadores diésel, ¿ok? Posteriormente se hace la cuantificación del gasto energético, cuánto estoy gastando energéticamente y cómo podría yo reemplazarlo, ¿ok? En el tercer punto, tercer aspecto, están identificar cuáles son las energías potenciales. Acá lo que hacemos es un mapeo de posibilidades de energías alternativas que se encuentran en un determinado sector, ¿ok? Y finalmente, la evaluación económica. ¿Cómo así las energías potenciales? Pues si nosotros estamos en un campo petrolero en la Antártida, en donde sabemos que la radiación del sol es mínima, no vamos a tener energía solar que podamos utilizar. Pero si vamos a la faja del Orinoco o si vamos al Piedemonte Llanero y vemos la categoría del albedo o de el tipo de energía solar o de radiación solar, vemos que hay un potencial importante para poder utilizar energía solar en los procesos de la industria de los hidrocarburos. ¿Ok? A eso me refiero con mapear las energías potenciales dependiendo del lugar en donde esté la operación. Y finalmente, pues, recordemos que la industria del petróleo, como todas las industrias, es un negocio. Por lo tanto, necesitamos evaluar económicamente si la mudanza o el cambio energético repercute en las finanzas de la compañía. De nada me vale a mí tener una disminución de huella de carbono si yo tengo un mayor gasto de dinero, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante también manejarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Brasil hay unos bonos que se llaman bonos verdes o bonos de carbono. ¿Qué quiere decir? Que si yo disminuyo las emisiones de CO2 de cualquier emprendimiento, yo voy a tener una reducción en impuestos del gobierno brasilero. Entonces, dependiendo de el lugar en donde nosotros tengamos la operación, nosotros podemos empezar a jugar con esto, ¿no? Nosotros podemos inserir energías renovables en procesos de la industria del petróleo, aun cuando pues signifiquen un gasto para la compañía, teniendo en cuenta que ese gasto para la compañía puede revertirse en dos
en dos beneficios. El primero, pues que el país en el que estoy me dé bonos y yo pueda deducir de impuestos. Y el segundo, que es muy importante, que no tenemos que dejar de lado, que es la relación con la comunidad. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, los comerciales de Ecopetrol. Ecopetrol compra el 52% de Isagen. Ecopetrol ahora una empresa de energía. Ecopetrol, vamos por la producción de barriles limpios. La relación con las comunidades en América Latina es muy importante porque los emprendimientos energéticos en su gran mayoría requieren de la aprobación de la relación de las comunidades o requieren de la aprobación de las comunidades. Entonces, si nosotros tenemos una industria que es responsable, que hace greenwash, que hace buena relación con la comunidad, vamos a ver que efectivamente pues vamos a tener un mayor aspecto y un mayor rango de trabajo cuando tenemos a la comunidad de nuestro lado. ¿De acuerdo? Entonces aquí pues tenemos, digamos, un recorderis de la metodología de inserción. Inicialmente identificar el campo, conocer la fuente energética, conocer las energías potenciales y finalmente la evaluación económica, ¿de acuerdo? Vamos a aplicarlo a un caso de estudio. Por ejemplo, en un determinado campo colombiano se identifica que tenemos una alta incidencia de radiación solar en el nororiente colombiano. Entonces, esto quiere decir que podemos empezar a trabajar con energía solar. Después hacemos la evaluación de la fuente energética. En este caso, la principal fuente de energía en dicho campo es un generador eléctrico movido a través de motor de combustión, a través de diésel, contaminante. ¿De acuerdo? Al identificar que tenemos una radiación solar, podemos identificar o podemos también conocer que dentro de las posibles energías potenciales a utilizar está la energía solar. ¿De acuerdo? Entonces, dada la ubicación del campo, es factible aplicar cualquier tipo de tecnología que requiera usufruir de la energía solar. Energía fotovoltaica, o también está la tecnología CSP, que es la famosa Concentrated Solar Power. Ojo, no solamente está la energía de los paneles solares. Nosotros tenemos diversas maneras de poder utilizar el recurso solar. Está también las famosas cocinas solares que se utilizan, por ejemplo, en Chile y en Bolivia para calentar la comida o inclusive para cocinar. ¿De acuerdo? Y posteriormente, pues se hace una evaluación económica en donde este caso de estudio de ejemplo arrojó que el ahorro en cuantía económica fue de 25%. Además de que tenemos una reducción de dinero, también tenemos una reducción de emisión de gases de efecto invernadero, lo cual es importante. Reduzco dinero, gasto de dinero, reduzco emisiones de CO2 y también estoy contribuyendo, teniendo una manera para poder relacionarme con la comunidad. ¿Ok? Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿qué tipos de energías podemos utilizar en la industria del petróleo y cómo podemos aprovecharlas? Podemos utilizar la energía offshore, podemos utilizar la energía geotérmica, la energía solar, cogeneración de energía y biomasa y bioenergía. Y a partir de ahora vamos a ver diferentes ejemplos de cómo poder utilizar cada una de estas energías en la industria de los hidrocarburos. Aquí me gustaría justamente hacerles este fue un paper que publicamos este año junto con la Universidad Federal de Río de Janeiro y con la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Francisco José de Caldas, en donde pues estuvo obviamente involucrado el Departamento de Energías de la Universidad de América. Esta es una compañerita de ustedes, ya se gradúa ahorita en septiembre, Luisa María Cadenatiana. Esta fue hecha su tesis de pregrado, en donde nosotros evaluamos el uso de energía de concentración solar o tecnología de concentración para la generación de vapor y subsecuente inyección en un campo petrolero. Es decir, calentar agua a partir de un concentrador de solar para la generación de vapor y ese vapor inyectarlo en el reservorio como método de recuperación terciaria. ¿De acuerdo? Hicimos el estudio para un campo colombiano utilizando esta tecnología que nosotros llamamos de Solar EOR, Solar Enhanced Oil Recovery, o recuperación avanzada de petróleo solar, en donde utilizamos el recurso solar para el calentamiento de fluidos, generación de vapor y posterior inyección en el reservorio. ¿De acuerdo? Importantísimo lo siguiente, para aquellos que no son petroleros, entender por qué yo hago la inyección de vapor es muy importante. Por ejemplo, yo tengo una ecuación muy fácil, muy sencillita, que es
el caudal representado por Q, que es igual a J, que lo llamamos índice de productividad, que depende de las características petrofísicas, es decir, de las características de la roca, la permeabilidad, la porosidad, el net to gross, que es básicamente el espesor del yacimiento, ¿ok? Y de las propiedades de los fluidos, que en este caso, entre las propiedades de los fluidos está la razón de solubilidad, el factor volumétrico de formación, que es un factor para identificar efectivamente la calidad del crudo, y de igual manera está la viscosidad. Todo esto multiplicado por la presión del reservorio menos la presión de fondo de pozo. Entonces, si nosotros tenemos acá, muchachos, un pozo de petróleo, la PWF es justamente la presión que yo voy a tener en los cañoneados. ¿Qué son los cañoneados? Es básicamente el sector del pozo en el cual yo le di una ignición, ¿de acuerdo? Para poder abrir la comunicación entre el pozo que perfore y el yacimiento. Esta es la presión de fondo de pozo, junto con mi presión del reservorio o presión del yacimiento, que es básicamente la presión total que yo tengo en el yacimiento de hidrocarburos. Nosotros acá somos todos ingenieros. Yo creo que todos están completamente de acuerdo conmigo en que si incrementamos esta diferencia de presión, presión del reservorio menos presión de fondo de pozo, pues vamos a tener una maximización de la producción de hidrocarburos, ¿de acuerdo? A esta diferencia de presiones la llamamos drawdown, ¿ok? En donde desglosando esta ecuación de producción, pues tenemos que la producción es igual a una determinada constante por la permeabilidad, por el espesor del yacimiento, por la presión del reservorio menos la presión de fondo de pozo, ¿de acuerdo? Sobre el factor volumétrico de formación, que ya habíamos hablado acá, que es una propiedad de los hidrocarburos, por la viscosidad, ¿de acuerdo? Por el logaritmo natural del radio de el pozo sobre el radio del radio del reservorio sobre el radio del pozo, más o menos el factor de daño a la formación. De que para los que no somos petroleros, para los que no son petroleros, ¿qué quiero llegar a con este punto? Básicamente en que fíjense que nosotros acá tenemos la viscosidad del petróleo. Cuando yo inyecto vapor, yo voy a trabajar directamente con la viscosidad del petróleo. Voy a disminuirla. Entonces, como somos ingenieros, como entendemos fenómenos matemáticos, sabemos que si yo disminuyo este valor, voy a disminuir el valor que tengo aquí en el denominador. Y si disminuyo este valor de denominador, pues obviamente voy a incrementar la producción. Es por eso que yo hago esto, que yo disminuyo la viscosidad a través de la inyección de vapor. Lo que va a hacer el vapor es efectivamente calentar el petróleo para que nosotros tengamos evaporación de leves, evaporación de gas natural y que el petróleo pueda fluir mucho más fácilmente, ¿de acuerdo? Para eso yo inyecto vapor. Entonces, ¿qué es básicamente lo que nosotros hacemos? Aquí este es un proceso de recuperación, bueno, es más bien como un sistema solar steam, ¿sí? Donde el mismo pozo productor inyecto yo aquí vapor y el vapor se va a encargar entonces de disminuir la viscosidad del crudo. Fíjense, a medida que yo tengo un vapor mucho más caliente o un fluido mucho más caliente, pues nosotros vamos a ver que la viscosidad va a disminuir radicalmente, ¿ok? De aproximadamente 15.000 centipoise a aproximadamente 2.000 centipoise. En donde, obviamente, llevado a una ecuación matemática, hace que el incremento de la producción sea sustancial. Entonces, yo optimizo la producción porque estoy disolviendo parafinas, finos y asfaltenos, estoy reduciendo la viscosidad del petróleo y al momento de incrementar la producción, pues obviamente yo también voy a incrementar el lucro, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos esta metodología? ¿Cómo trabajamos? Básicamente tenemos acá nuestros lentes convexos, ¿ok? Fíjense que es otra tecnología, ya no es el panel solar común. Acá simplemente yo me encargo de dirigir los rayos del sol, ¿de acuerdo? A estos lentes o a estos colectores solares, que son los que se van a encargar de transferir el calor hacia el condensador de vapor y de esta manera pues empezar a calentar a partir de este calor el agua y generar un determinado vapor con la suficiente calidad para poder inyectarlo en el pozo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo nosotros aquí podemos tener
esa sinergia entre la industria del petróleo y las energías renovables. ¿Ok? Y es una tecnología que está siendo relativamente nueva y se los digo como investigador, es digamos, este tipo de trabajos es bastante publicable porque es de interés, no solamente nacional, sino a nivel mundial de toda la industria y de la academia movida a través de la industria de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, fíjense aquí esta sinergia del calentamiento de agua para generación de vapor y posterior inyección en el reservorio. Bastante importante, ¿no? Y básicamente también comentarles que el grupo Ecopetrol pues contará con tecnología CSP para justamente el calentamiento de vapor, de agua para generación de vapor, y también contará con generación de energía eléctrica a partir de paneles solares en diferentes lugares de Colombia. Es decir, la industria de los hidrocarburos ya está empezando a la inserción de este tipo de energía. Y la perspectiva es que en marzo se plantearon que a partir del 2021, es decir, en el transcurso de este año, el Grupo Ecopetrol iba a tener 8 parques solares en todo Colombia, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo nosotros vemos esa inserción energética. El Grupo Ecopetrol hace 2 días compró ISA en una mayoría accionaria, lo cual lo convierte ya en una empresa petrolera, sino una empresa también energética. Entonces, fíjense cómo está cambiando todo en cuanto a las energías renovables. ¿De acuerdo? Entonces, para recordarles que las energías renovables son aquellas que se obtienen a partir de diferentes fuentes naturales que producen energía de forma inagotable e indefinida, que la energía solar es obtenida a partir del aprovechamiento de radiación electromagnética procedente del sol, que yo puedo tener energía directa que puedo convertir a través de el concentrated solar power o energía de concentración solar, en donde tengo tecnologías de cilindro parabólicas, torre, Fresnel, Dish. Estos son los 4 componentes tecnológicos que tengo dentro de la CSP, y tengo también la famosa CPV, ¿de acuerdo? Que son básicamente también fotovoltaica, pero aplicada con tecnología también de concentración solar, en donde puedo tener lente y espejo, ¿de acuerdo? Y también puedo aprovechar la irradiación solar difusa más directa, es decir, que yo puedo tener nubosidad, por decirlo de alguna manera, cuando utilizo los paneles solares, la famosa fotovoltaica, y utilizo entonces aquí simplemente capas poliméricas de silicio cristalino y de filme fino, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en tema de energía solar es lo siguiente, es irradiar fotones, porque el sol lo que va a generar es justamente una radiación de fotones, en donde yo tengo polímeros, ¿ok? Yo tengo fósforo, tengo silicio, ¿de acuerdo? Y esos fotones lo que van a hacer es excitar desde el punto de vista electromagnético los átomos que yo tengo en mis placas, ¿de acuerdo? Y esa excitación hace que los electrones empiecen a moverse, generando un campo eléctrico, y a partir de la generación de ese campo eléctrico, yo genero la electricidad, ¿de acuerdo? Es justamente la energía difusa o directa la que se utiliza para efectivamente tener las fotovoltaicas, los paneles fotovoltaicos, ¿de acuerdo? También tenemos la energía eólica, que es aquella que se obtiene del viento para el aprovechamiento de energía cinética de las masas del aire, donde pues tenemos acá, muchachos, que yo puedo tener generación de energía eólica en offshore. Aquí tenemos un campo eólico offshore, una granja eólica offshore, para la generación de energía de una plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo tenemos acá esta sinergia entre energía eólica y la industria de los hidrocarburos. Otro punto también importante que nosotros podemos hacer a menor escala, de hecho esto aún estamos trabajando desde el punto de vista académico, es materia orgánica, es decir, energía de la biomasa, en donde esta materia orgánica proviene de árboles, de plantas o desechos animales, y las podemos convertir en energía en forma de calor o de electricidad, ¿de acuerdo? Y también podemos convertirla en gas natural. Nosotros podemos tener el famoso biogás, ¿ok? Y la energía geotérmica, que es básicamente una energía renovable que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor al interior de la Tierra y se transmite a través de los cuerpos de roca caliente de conducción y convección. Entonces, fíjese que para nosotros tener una planta eólica, perdón, una planta geotérmica,
podemos tener, opa, me quedé un poco chueco. Nosotros generalmente tenemos un reservorio, ¿sí? Que es un reservorio que, como nosotros ya sabemos, los que somos ingenieros de petróleos desde el punto de vista geológico, a diferencia de la industria del petróleo, el recurso geotérmico proviene de roca calcárea, es decir, de roca de intrusión magmática, ¿ok? Porque tenemos alta temperatura. A diferencia de la industria del petróleo, donde tenemos dos tipos de reservorios, que son los carbonáticos, dolomitas y los arenitos. Entonces, allá vemos una gran diferencia desde el punto de vista geológico entre los dos reservorios. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente, este tipo de energía, que es la energía de alta altampía, la que yo uso para generar electricidad, tenemos entonces acá nuestro reservorio y lo que nosotros vamos a hacer es muy simple, simplemente vamos a perforar un pozo de petróleo en donde la perforación es exactamente la misma que un pozo de petróleo, ¿ok? Vamos a perforar un pozo de energía geotérmica, la única diferencia es en el diámetro del pozo. Generalmente, para evitar pérdidas de calor, el pozo es mayor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es inyectar agua fría y al momento de inyectar agua fría, como el yacimiento del reservorio, la cámara magmática está a una altísima temperatura, lo que vamos a hacer es que el agua va a empezar a alcanzar su punto de ebullición y vamos a ver que el agua rápidamente va a empezar a volverse vapor. ¿De acuerdo? Y este pozo productor es el que efectivamente va a empezar a producir vapor para que nosotros podamos moverlo a través de turbinas o suministrarlo a través de turbinas, o que sean en este caso más bien el fluido de trabajo de una turbina para generar energía eléctrica y de esta manera poder generar y tener energía eléctrica en un determinado lugar. ¿De acuerdo? Siempre con la inyección de vapor. ¿Cómo entra aquí el ingeniero de petróleos en la energía geotérmica? Tiene mucho que ver, porque los métodos de exploración y prospección son los mismos, la perforación de pozos de geotérmicos son exactamente lo mismos, los análisis modernos de presión, de pruebas de build-up, de drawdown son exactamente las mismas, las pruebas de producción que yo hago son exactamente las mismas, y las facilidades de superficie varían, no obstante, pues el ingeniero de petróleos tiene un conocimiento importante para poder efectivamente ver cuál es la productividad del yacimiento. Yo puedo evaluar la productividad del yacimiento como ingeniero de petróleos también utilizando análisis nodal, ¿sí? Igual que como el gas natural. Yo simplemente ya no tengo un yacimiento de gas natural, sino un yacimiento de vapor, ¿de acuerdo? Acá podemos ver entonces de nuevo el esquema que nosotros tenemos para la generación de energía eléctrica y el calentamiento de agua para la generación de vapor en el reservorio. Fíjense, aquí tenemos que llega el sol, calentamos entonces el agua y vamos a generar vapor para inyectarlo aquí en el reservorio. Fíjense. En cuanto a al biogás, pues nosotros acá podemos tener biogás a partir de material biológico, desechos biológicos, y podemos generar electricidad o podemos inyectarlo en el reservorio. Recordando nuestra ecuación de Q igual a J, factor de PR menos PWF, hay algo que llamamos que es la recuperación secundaria, que es la inyección de agua o la inyección de gas en acuíferos, cuando es inyección de agua, o inyección de gas en yacimientos que tienen capa de gas, para que la presión del reservorio se incremente. Entonces, como conocemos el fundamento matemático, en donde si esto se incrementa, el drawdown acá también va a incrementarse, al multiplicarlo con valor J, pues obviamente vamos a hacer que la productividad se incremente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es, este biogás producido, inyectarlo acá en la capa de gas, aquí tenemos la capa de gas, para poder, inyectarlo aquí en la capa de gas, fíjense, aquí tenemos el petróleo, para que esta capa de gas que nosotros tenemos acá ejerza presión, mantengamos presión o incrementemos esta presión del todo el reservorio de petróleo y hagamos que tengamos en este caso una mayor productividad del reservorio petrolero. A partir de la inyección ¿de dónde? De gas proveniente de biogás y de material que nosotros podemos utilizar y que es utilizado también o desechado por la industria, por ejemplo, arrocera o azucarera, ¿sí? Aquí vemos entonces el parque eólico, que es el que se encarga
de suministrar energía a una plataforma petrolífera. Y por supuesto acá nosotros también vemos un ejemplo de la famosa energía geotérmica. ¿Ok? Ya para finalizar, esto es un poco más para los ingenieros de petróleos, que para el año 2016, y esta no ha cambiado, tenemos aproximadamente más de 6.500 ingenieros de petróleos, en donde 55% no están empleados, ¿sí? A la fecha del día de hoy. Entonces, es una manera también esta conferencia de decirle a los petroleros, hay otra manera de ver la industria y es actuando desde la industria energética. Tenemos una oportunidad de oro en la Universidad de América, que es tener dos carreras como la ingeniería en energías y la energía de petróleos, que son altamente complementarias y que efectivamente puede hacer que nosotros tengamos un perfil mucho más atractivo para la industria energética que ya está cambiando. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Y también para el que quiera ver más acerca de opciones de mitigación de emisiones de gas de efecto invernadero, también está este papercito de SPI que escribimos en el año 2020 acerca de las opciones que tenemos para el control de gases de efecto estufa en un campo colombiano. Lo escribimos junto con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y yo en ese momento era afiliación Universidad Federal de Río de Janeiro. Entonces, el que quiera leer el paper, pues está en Juan Petro, y si tiene alguna duda, alguna inquietud, estoy a su servicio. Muchísimas gracias y bueno, quedo atento a ver si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Muchas gracias, profesor Camilo. Bueno, si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat y nosotros la podemos leer. Raúl, adelante, puedes prender tu micrófono. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Profe Camilo, yo quería hacerte una pregunta y es que, digamos, ¿tú qué le dirías a un estudiante que esté cursando por la carrera en una etapa temprana y solo pueda contar para estar en la carrera de Ingeniería de Petróleos, es decir, que no pueda complementar por razones económicas con la otra carrera que es la Ingeniería de Energías? ¿Tú qué recomendarías y cómo le plantearías el desarrollo como profesional a esta persona? ¿En qué semestre está la persona? No, pues supongamos que está en inicios o digamos hay segundo o tercer semestre. Bueno, es que es un tema muy subjetivo porque yo les voy a contar mi caso. Yo soy ingeniero de petróleos y todo lo que he logrado y lo que he hecho ha sido gracias a la ingeniería de petróleos. Y yo estudié y salí en un momento en donde mucha gente decía, ¿para qué estudio ingeniería de petróleos? ¿No? Si te gusta la ingeniería de petróleos, estudia ingeniería de petróleos. A ver, digamos hay dos teorías. De hecho, estábamos hablando, pues los que están en el semillero de energías de Exergía María Telques, que manejamos parte energética y de petróleos. Por ejemplo, Gianfranco, haces parte del semillero, y Tatiana también. Yo les compartía en estos días una reflexión de lo que había pasado en Bolivia. ¿Sí? En Bolivia la carrera de ingeniería de petróleo se transformó, incorporaron energías, pero también decía que el que ya era ingeniero de petróleos podía tener una oportunidad porque al no haber profesionales graduados en estos años, pues hace que la mano de obra se escasee, es decir, que podamos tener oportunidad de aquí a unos años como ingenieros de petróleos, ¿sí? Yo personalmente veo que nosotros como ingenieros de petróleos tenemos muchísimas oportunidades, podemos irnos a la academia, podemos trabajar con energías, el trabajo está muy complejo, o sea, yo no les voy a mentir, conozco compañeros, conozco exalumnos que están en la industria, que no han podido ejercer y que muy probablemente nunca van a ejercer en ingeniería de petróleos por innumerables razones, ¿sí? Lo que yo le diría a esa persona es, si le gusta ingeniería de petróleos, termine ingeniería de petróleos y sea el mejor, que siendo el mejor va a haber alguna oportunidad. Sea el mejor, sea dinámico, sea ágil, investigue. ¿Cómo puedo yo marcar la diferencia estando en la universidad
de tiempo completo, ¿no? Porque yo también entiendo que hay personas que trabajan, por ejemplo. Decirle a una persona, escriba 3 artículos al semestre cuando está trabajando, es muy berraco. Si esa persona tiene la posibilidad de estar 100% dedicada, pide un crédito en el ICETEX, en fin, y la familia lo apoya para que solamente se dedique a estudiar, sea un buen estudiante, saque muy buenas notas y haga algo además de eso, ¿sí? Escriban bastantes artículos científicos, participe de congresos, participe de capítulos estudiantiles, ¿de acuerdo? Enriquezca su hoja de vida, ¿ok? Porque recuerden que el diploma que ustedes van a tenerlo, van a tener de gente de otra universidad también muy buenas en Colombia. Y bueno, hay que ser el mejor para poder obtener las posibilidades y las oportunidades. ¿Ok? Justamente en este momento las oportunidades son escasas y bueno, por eso pues obviamente el diversificar el perfil, el siempre ser mucho mejor es importante, Raúl. Vale, muchas gracias. Con gusto, Raúl. ¿Alguien más tiene alguna ¿Alguna duda? otra pregunta? Adelante, Santiago. Buenas noches para todos y buenas noches para el profe. Profe, yo quería preguntarle, digamos, aparte de la carrera de ingeniería de energías, como que, ¿qué otra carrera usted recomienda que podría complementarse muy bien con ingeniería de petróleos? Cualquier ingeniería se complementa con ingeniería de petróleos, ¿sí? En la América nosotros tenemos una gran ventaja y es que, por ejemplo, ingeniería de energías es de 8 semestres. ¿Sí? Yo puedo hacer 3 años, 2 años más y salir como ingeniero en energías, ¿no? Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Es una oportunidad que no todo el mundo tiene. Yo personalmente no soy del que recomiende hacer 2 carreras, solo que las condiciones de la universidad son tan favorables que vale la pena hacerlo. Pero en este punto, básicamente todas las carreras son afines. Hay una carrera que, por ejemplo, es la carrera de ingeniería industrial, que a mí personalmente me parece bastante importante e interesante porque es junto con ingeniería de sistemas e ingeniería electrónica las que más oportunidades laborales tienen, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ingeniería mecánica me parece también muy interesante, ingeniería química, aunque me parece que es ya muy trillado el tema de ingeniería química, ingeniería de petróleos, pues me parece también interesante. Ingeniería, bueno, mecatrónica, ahora que sacó la universidad, también me parece bien chévere, bien interesante. Pero básicamente con todas las ingenierías, digamos, hay ese match. Ingeniería ambiental, yo creo que ingeniería ambiental hace un muy buen deal con ingeniería de petróleos. Todas las ingenierías son interesantes, ¿no? El problema es que uno tiene que saber el por qué la va a estudiar. Una empresa le da lo mismo si eres ingeniero de petróleos, ingeniero químico, ingeniero ambiental e ingeniero en energías. No te va a pagar por las 4 carreras. ¿Sí? Yo estudiaría una segunda carrera por las oportunidades laborales que tengo y que tendría. ¿Ok? Ambiental es una carrera muy bonita, por ejemplo, pero el mercado laboral también está muy difícil como el de la industria del petróleo. Entonces, yo me iría o me decantaría también por intentar unir petróleos con ambiental para ser consultor ambiental en sector energético, por ejemplo. O haría energías ambiental, o haría petróleos industrial. Petróleos industrial me parece un muy buen deal justamente porque en industrial hay bastante trabajo. Y porque pues industrial te abre también el espacio de negocios para poder invertir, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Estamos en una industria en donde si trabajamos en operaciones como perforación y completamiento, pues hay años buenos y años malos, en donde tener siempre un negocio sería interesante, pues para poder tener una estabilidad financiera y una tranquilidad financiera, que es lo que uno busca, ¿no? Básicamente eso, Santi. Ok, gracias. Con gusto. Adelante, Anisa. Buenas noches, profe, y buenas noches a todos. Hola, Pues a mí Anisa. me surgió una duda Claro. respecto a la presentación y pues mi pregunta es si es posible implementar inyección de vapor junto con la energía geotérmica en un yacimiento de hidrocarburos como tal. Bueno, yo no inyecto vapor en un yacimiento de hidrocarburos porque es justamente lo que yo voy a extraer, ¿no? Vapor. Porque lo que yo hago es
en el yacimiento geotérmico extraer vapor para poder a partir de ese vapor transformarlo en energía eléctrica. Yo lo que inyecto es agua, ¿sí? El aprovechamiento de la industria del petróleo y de hecho Parex ya lo está haciendo en el Piemonte Llanero, en Casanare, es inyectar agua, ¿sí? Recurso hídrico, en el reservorio a una alta temperatura para extracción de agua caliente y para extracción de vapor para generación de energía eléctrica. ¿Ok? Pero no inyecto un fluido que es el mismo que yo voy a utilizar para generar electricidad, ¿no? No voy a inyectar vapor para eh, extraer vapor, ¿sí? Inyecto el fluido de trabajo es agua para la extracción de vapor, ¿sí? Pero por supuesto, o sea, esa sinergia y ese deal que hay entre la industria del petróleo y geotermia es bastante adecuado y de hecho hay trabajos bastante interesantes al respecto, Danisa. Listo, profe, gracias. No, ni más faltaba para servirte, cualquier cosa a la orden. Dime, Santi. Pues, profe, ahorita que mencionar lo de la inyección de agua, es que el semestre pasado pues, nos habían hablado como que o sea, como que las causas malas que tenía la inyección de agua en ciertos lugares, y digamos que tenía un aumento en sismos. Entonces, no sé, tú qué sepas ahí de eso. Pues, esa es una teoría que tenía o que tiene un profesor que yo tuve en la universidad, ¿no? Oscar Vanegas Angarita. Muy buen tipo. Y es una teoría que el hombre tiene, pero yo personalmente, de lo que no sé, no hablo. Yo no estoy documentado en el tema, no conozco el impacto que tenga ni el fracturamiento hidráulico, ni la inyección de agua como recuperación secundaria o recuperación terciaria en el impacto de sismos, entonces no podría dar una respuesta al respecto. Coloquialmente no sé, no puedo opinar, no tengo una opinión formada porque no es mi área y no tengo los fundamentos de conocimiento para hacerlo. Ok, listo. Vale, dime, David. Profe, pues yo leyendo sobre energía geotérmica entiendo que la mayor desventaja que está presente es que no puede ser transportada, que tiene que ser utilizada pues en el mismo sitio de extracción. ¿Hay algo como para In solventar situ. eso o ya paila? Pues uno puede hacer conexiones a la red nacional de energía eléctrica, a la red nacional de generación, eh, pero pues eso conlleva mucha inversión, ¿no? Porque es generarla in situ, efectivamente, y llevarla hasta los centros urbanos, en donde pues hay que llevarlos a través de media y alta tensión, ¿sí? La energía, nosotros tenemos tres fases de la energía: la generación, la transmisión y la distribución, ¿de acuerdo? Eso es, digamos, el proceso verticalizado de la energía eléctrica. Cuando yo genero energía, en este caso, pues la voy a transmitir a través de redes de alta tensión o media tensión y la distribuyo, es decir, bajo la tensión en los centros urbanos para que nosotros la podamos consumir. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le meto mucho billete a la transmisión, como pasaría en la energía geotérmica, hay algo que nosotros llamamos el CAPEX de los proyectos. ¿Qué es el CAPEX? El Capital Expenditure, el billete inicial que yo necesito para que un proyecto sea viable. Si en esta verticalización de la energía o del suministro energético, si yo le meto mucho dinero a la parte de la transmisión, pues obviamente voy a hacer inviable el proyecto, que es lo que sucede con la energía geotérmica hoy en día, ¿sí? Técnicamente puede hacerse, lo que pasa es que va a ser totalmente inviable porque la transmisión va a tener un peso bastante importante en la verticalización del suministro de energía y pues eso hace inviable que podamos hacerlo. Pero desde el punto de vista técnico es posible. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más, muchachos, tiene alguna duda, alguna inquietud? Sí. Bueno, profe, ya la última para no molestar más. No, tranquilo, pueden hacer todas las que quieran, no hay problema. Esto, digamos, supongamos que tengamos la posibilidad de implementar la energía geotérmica en el campo. ¿Tú cómo ves
la planteación de usarla en la operación. No entendí la pregunta. Si hubiera la posibilidad de implementar esta energía en el campo para ayudar a la operación y que sea un poco más limpia, ¿lo ves factible o no lo ves Ya factible? se está haciendo, Parex lo está haciendo. Hay un piloto de energía geotérmica en el Casanare, Parex lo hace. Genera energía eléctrica para el campo y le da energía eléctrica a 2 o 3 cuadras del municipio. Es factible. Muy factible, ya se hace, de hecho. ¿Vale? Vale, muchas gracias. No, con mucho gusto, Solamente Raúl, con de eso. servirte. Miguel. Buenas noches, Camilo, ¿cómo estás? Uy, no, Yacine, dime, Miguel. Bueno, yo he estado este último tiempo estudiando lo que es R, Python y haciendo modelos estadísticos y cosas así, pero tengo curiosidad con respecto a la industria de hidrocarburos, qué se está haciendo ahorita a partir de la ciencia de datos para uno optimizar cosas o por ejemplo, hacer un match entre no sé, la ciencia de datos y la parte ambiental o lo que ustedes hacen porque se ve bastante interesante, pero por ejemplo para uno lograr predecir la forma más óptima de hacer tal y tal cosa o para crear, no sé, algún modelo matemático que le diga a uno algo, porque pues yo lo veo desde un ámbito distinto. O sea, yo ahorita estoy estudiando, estoy haciendo maestría en inteligencia de negocios y lo que hago pues ¿Y es cuál es tu estudiar pregrado, perdón? petróleos. Ok. Entonces lo que he hecho ¿De qué es año ahorita volver a eres los egresado? orígenes. Dime, ¿De qué año eres egresado? el año pasado, Ok. no, Cero no, kilómetros. sí, exacto. Entonces lo que Listo. yo hago es prácticamente aplicar a veces hasta álgebra lineal en muchas cosas interesantes como análisis de imágenes, pero pues no sé cómo podría yo llevar lo que estoy haciendo a la industria. Vale, hay un punto, creo que tengo un retorno si quieres, pues eso. Hay un punto que es el de los famosos modelos predictivos de Machine Learning. ¿Sí? Los modelos predictivos de Machine Learning nosotros lo podemos llevar a la industria de los hidrocarburos para estimación de parámetros óptimos de la ROP, por ejemplo, y la MSA y la MSE en perforación de pozos. Podemos utilizar modelos predictivos de Machine Learning para el pronóstico de producción de un yacimiento convencional. Los yacimientos no convencionales son un poco más complejos, pero podría hacerse. Podemos utilizar modelos predictivos de Machine Learning para registros de pozo, para el estudio de cores, ¿sí? De testimonios, para poder estimar el potencial petrolífero de una determinada cuenca. Básicamente los modelos predictivos aplicando aprendizaje de máquina o machine learning son importantes para la industria del petróleo y es justamente eso lo que nosotros hacemos o hacia dónde va la industria. De hecho, hay un libro bien interesante que de hecho, si te parece chévere, pues lo puedes, digamos, bajar o lo puedes descargar, que es este que te voy a colocar acá, por ejemplo, mira. Se llama Machine Learning Guide for Oil and Gas Using Python. ¿Sí? Sí lo tengo, pero no me he dado la oportunidad de leerlo. He tenido bastantes cosas, Vale. pero espero ahorita en vacaciones echarle una ojeada. Y hay una gran Yo digamos ventaja con que Machine Learning, y es que los sí. códigos ya están listos. Uno Ah, simplemente ok. tiene que usarlos. Uno no tiene que escribir ahí el código como si fuera programador de Java o de CSS o de C#, no. Ya está el código listo, uno simplemente lo utiliza y le da la carga de datos para poder evaluar el resultado. Muchas gracias, Camilo. Tengo otra Con gusto. pregunta. ¿Qué tan habitual es el uso de R, pues, de los ingenieros de petróleos a diario en lo que hacen? O que hagan Dependiendo. investigación con base en R. Si tú te dedicas a investigación, lo usas todos los días. Porque me parece a veces hasta más cómodo que Python. Claro. No, es más cómodo que Python. Cuando tú, por ejemplo, depende de la línea de trabajo del ingeniero de petróleos. Si el ingeniero de petróleos se dedica a la investigación, va a trabajar Python, va a trabajar Machine Learning, va a trabajar R.
Si es un ingeniero de petróleos que se dedica a apoyar los procesos de programación de una compañía como Landmark, por ejemplo, la línea de Halliburton lo va a hacer, ¿sí? Los va a utilizar. Si eres un ingeniero de fluidos de MI Suaco, de Schlumberger, o eres un ingeniero de fluidos de Baroid, pues nunca vas a usar R y Python, ¿no? Dependiendo de la línea en donde estés, generalmente son los ingenieros de yacimientos los que utilizan este tipo de herramientas y, por supuesto, también la investigación para poder hacer modelos predictivos de producción, por ejemplo. Y Pero una sí, última pregunta, Camilo, qué claro, pena tomarme tranquilo, un no, poquito la palabra. esto es para esto. Bueno, yo con ese perfil, ¿hacia dónde podría ir? Porque es que yo me orienté más por ese lado porque yo inicié haciendo pues cositas pequeñas como correlaciones para calcular fragilidad de yacimientos, de formaciones en roca generadora. Y pues no sé, me interesó bastante y vi que lo podía utilizar en otras cosas de la vida como proyectos. Tuve un emprendimiento con unos amigos y pues también vi la oportunidad de usarlo, pero aún no lo hemos hecho. Que la parte legal con respecto a los datos acá en Colombia es un poco fuerte. Entonces por eso pues no lo hemos implementado todavía, pero ¿hacia qué lado de la industria uno podría irse sabiendo esas habilidades? Pues que no fuera yacimiento, sino ¿qué me podría coger a mí? Yo haría procesos selectivos para compañías como Schlumberger, como Halliburton, en donde tienen procesos de ciencia de datos, por ejemplo, para Landmark, ¿sí? Entonces, para apoyar ese tipo de procesos de pronósticos de producción, selección de pozos candidatos para estimulación, en cualquier compañía prestadora de servicios u operadora podrías trabajar teniendo en cuenta las habilidades que has adquirido, ¿sí? Ok, o Con sea, sería diferencia de algo que guiado quieres que hacia la fuese. petrofísica o algo así que tuviera que Puede ver ser con eso. petrofísica, puede ser producción, puede ser perforación, tú puedes determinar ROPs y MS óptimas utilizando modelos predictivos de Machine Learning, por ejemplo. Muchas gracias, Camilo. Con mucho gusto, para servirte. Profe Yacine, profe Yacine. Ingeniero Camilo, muchas gracias, muy interesante el tema. Yo tenía dos preguntitas. La primera es, esa viabilidad financiera para los proyectos geotérmicos en Colombia, ¿en qué punto estamos y qué tan lejos, qué tanto nos falta para llegar a ese punto ideal donde de verdad sea financiero y no sea un piloto? Porque pues esto es una prueba, hay unas estimaciones, pero por ahí, ¿cuántos años más? La Muchas segunda, gracias, ingeniero Yacine. ahorita voy Pues, con la segunda. ¿y la segunda cuál es? Ahorita la digo. Ah, bueno, listo. Bueno, de esto sabe mucho más Daniela Blesent de la Universidad de Medellín y de Ageocol, de hecho, que la van a tener el día lunes 30 de agosto. Pero para poder hacerla económicamente viable, lo que se necesita es inicialmente la masificación o la exploración de este tipo de recursos geotérmicos, encontrar un yacimiento gigante eh, en donde pues valga la pena hacer la transmisión de energía eléctrica, ¿sí? De hecho, en Manizales estaba conversando con una eh, colega geóloga de la Universidad de Caldas y están en este momento conversando con la comunidad para poder hacer la exploración de energía geotérmica que queda aledaña a un volcán. El problema es que la comunidad es una comunidad indígena y el volcán es una deidad. Por lo tanto, ven muy difícil esto. Entonces, para que sea viable, hay dos opciones. La primera, encontrar un yacimiento gigante que permita la generación de vapor en una planta adecuada para la generación de bastante energía eléctrica. O la segunda, hacer mucho más económica la transmisión de energía eléctrica en Colombia, para que tengamos la posibilidad de darle energía eléctrica a una ciudad. O, como ocurre en Islandia, construir ciudades alrededor de proyectos geotérmicos. Entonces se encuentra el yacimiento, se hace el proyecto geotérmico y la ciudad se construye al lado del proyecto para que pues, yo pueda tener la generación de energía eléctrica para esa ciudad, por ejemplo. Gracias, ingeniero. La segunda pregunta está relacionada con
plantas híbridas. Entonces, pues técnicamente instalar cualquier proyecto eólico, cualquier proyecto solar, fotovoltaico en alguna plataforma ya se considera algo híbrido, pero más allá de, dado que pues normalmente o está conectada a la red o se potencia por generadores a diésel. Más allá de una sola tecnología, hay casos de éxito acá en Colombia o pues su experiencia es más en Brasil, de más de una tecnología y cómo, y adicional a eso, si se llega a acoplar con sistemas de almacenamiento de energía y cómo se, qué ejemplos tiene. Sí, sí, señor. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos, más allá de la generación, es el almacenamiento de la energía que se produce. En Brasil hay un proyecto piloto hubo en Barracuda, en el Recóncavo brasilero, en donde nosotros tenemos la generación de energía eléctrica a partir de energía eólica y de plantas solares fluctuantes. Con respecto al almacenamiento, no conozco cuáles son los sistemas de almacenamiento, pero intuyo que al momento de tener una energía como la solar, pues vamos a tener sistemas de almacenamiento energético para abastecer toda la plataforma. Lo que yo sí puedo decirte es que la plataforma no carece de luz eléctrica en ninguna época del año, en ninguna hora. Justamente porque tiene esos dos sistemas de apoyo híbridos de energías eólica y de energía solar. La energía solar como plantas solares fluctuantes. ¿Sí? Excelente, muchísimas gracias, ingeniero. A ti, mi doctor Yacine, muy amable. Mil gracias por estar en la conferencia. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, alguna otra inquietud? Entonces, Listo, creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias, profesor Camilo, y muchas gracias a todos los asistentes. Entonces, pues, nos vemos este martes en nuestra próxima conferencia de Geotermia bajo tus pies, a cargo del ingeniero Víctor Vargas, que es un líder de energía geotérmica en Perú. muchas gracias. Un abrazo a todos los muchachos de Energía y Sostenibilidad. Nos vemos en el link de clase. Listo, muchas gracias, profe. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Feliz noche. Chao, chao. Chao, profe, feliz noche, gracias. Chao, Wilson, cuídate. Chao, profe, gracias.